Hablando de la evaluación educativa, nos enfocaremos en su historia, remontándonos a la época antigua hasta la actualidad. En la antigüedad, se crearon y usaron procedimientos instructivos en donde los profesores utilizaban referentes implícitos, sin una teoría específica de evaluación para valorar y sobre todo diferenciar y seleccionar a los estudiantes. En la Edad Media se introducen los exámenes en los medios universitarios con carácter más formal. Hay que recordar los famosos exámenes orales públicos en presencia del tribunal, aunque solo llegaban a los mismos los que contaban con el visto bueno de sus profesores, con lo que la posibilidad del fracaso era prácticamente inexistente. A medida que aumenta la demanda y el acceso a la educación, se acentúa la necesidad de comprobación de los méritos individuales y las instituciones educativas van elaborando e introduciendo normas sobre la utilización de exámenes escritos. Adentrándonos al siglo XX, en los Estados Unidos se comienzan a utilizar las primeras técnicas evaluativas de tipo test escritos, que se extienden a las escuelas de Boston y que inician el camino hacia referentes más objetivos y explícitos con relación a destrezas lectoescritoras. En los años de 1915 y 1930, a la evaluación educativa se le llamó como la medición de las conductas aprendidas por un sujeto en el sistema educativo. Para Binet, la evaluación se considera como el coeficiente intelectual y posibilita el conocimiento científico en el desarrollo de los test, que se fue trascendiendo después de la Primera Guerra Mundial. Y así se denominó la época de testines, que se buscaba medir toda clase de destrezas escolares. En el año de 1920, Macal propone que sean los maestros los que construyan sus propias evaluaciones, ya que después la actividad, medición y evaluación resultan términos intercambiables. En los primeros años de la década de los 30, Ralph Tyler, considerado el padre de la evaluación educacional, desarrolló el primer método de evaluación del currículo. Tyler puso las bases de un estilo evaluativo orientado hacia los objetivos. Indicó que las decisiones acerca de los programas debían estar basadas en la coherencia entre los objetivos del programa y sus resultados reales. Si se logran los objetivos, se toman decisiones en una dirección concreta. Si no se alcanzan, deben tomarse decisiones respecto a las áreas prácticas que se deben revisar. Tyler veía la evaluación como un proceso recurrente. Según él, debían proporcionar un programa personal con la información útil que pudiera permitir la reformulación o redefinición de objetivos. Después de la Primera Guerra Mundial, este periodo se considera insuficiente, una evaluación centrada en el rendimiento del estudiante, por lo que se opta por una evolución caracterizada por una descripción de patrones que evidencian fortalezas y debilidades, en relación con objetivos establecidos. Posteriormente, durante la época de los 40 y a principios de los 50, llamado periodo de la inocencia, en Estados Unidos se hace evidente una gran expansión de las ofertas educativas, incrementando así la práctica de la evaluación personal docente y de la evaluación educacional. Durante este periodo prevalecen los principios propuestos por Tyler para la evaluación educativa, las cuales se centran en la medición de resultados. El desarrollo de la evaluación educativa durante la década de los 60 cobró gran importancia, ya que se prestó interés por los proyectos realizados por Tyler, relacionados con la eficacia de los programas y el valor intrínseco de la evaluación para la mejora de la educación, realizando así un esquema básico de orden procesual para la teoría curricular o programación de la acción, que consiste en la selección de objetivos, selección de experiencias, organización de experiencias y la evaluación. Asimismo, en esta época creció la demanda de evaluación en el ámbito de la educación, aunque ésta solo se centraba en los alumnos como sujeto que aprende y su objeto de valor se caracterizaba por el rendimiento de los mismos. Posteriormente se evaluó el profesor, medios, contenidos, experiencias de aprendizaje, organización, así como el propio proceso educativo. Aparecen muchas otras aportaciones en las que se perfila una evaluación educativa, como la valoración del cambio ocurrido en el alumno como objeto de evaluación sistemática. Asimismo, se comienza a prestar atención no solo a los resultados pretendidos, sino también a los efectos laterales o no pretendidos, e incluso a resultados o efectos a largo plazo en las siguientes décadas. A partir de la década de los 70s y 80s, la evaluación empieza a tomar auge
como una profesión que relaciona la evaluación con la investigación y el control. En estas décadas se presenta un aumento en la demanda sobre la educación superior en Latinoamérica, lo que conlleva a implementar una evaluación sobre las instituciones educativas para conocer su calidad. Se parte del hecho de que todos los esfuerzos educativos, incluyendo la evaluación, deben buscar el crecimiento cognitivo y el desarrollo personal de todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que lleva a la necesidad de hacer una autoevaluación sobre la acreditación de las carreras profesionales. Así, la evaluación se convierte como orientadora y formativa de procesos de enseñanza, de tal manera que se convierte en uno de los mejores procedimientos de control de la calidad de la educación. La evaluación educativa evolucionó a lo largo de las décadas hasta llegar a la década de los 90, época en la cual el concepto ya tenía una gran fuerza y era reconocido a nivel mundial, aplicado en un gran número de países de América Latina, Estados Unidos y el continente asiático. En los primeros años del siglo XXI, la evaluación educativa se entiende como un proceso sistemático que permite juzgar el trabajo de una institución, de un programa o de un actor del proceso educativo, con la complejidad y el desafío permanente que significa cambiar lo subjetivo en propuestas objetivas. La evaluación sistemática constituye un campo especializado cuyo rango de actividades rebasa los espacios tradicionales del aula y que en los inicios del nuevo milenio se han constituido en un campo teórico, metodológico y técnicamente complejo. Incluso es posible afirmar que la evaluación misma se ha convertido en un asunto de Estado, materializado en políticas y estrategias que han servido para impulsar y asegurar la calidad de la educación. La evaluación educativa hoy en día es un campo multidimensional, altamente especializado, profesionalmente competitivo, que en el futuro inmediato seguirá cobrando más auge por su importancia para transformar los sistemas, las instituciones y los procesos educativos. La evaluación educativa es de suma importancia para la educación de calidad.